Un saludo, amigos. Puede que no esté mal recordar que Ucrania no es Rusia a estas alturas de la invasión de la primera por la segunda. Putin ha dicho en varias ocasiones que Ucrania es una invención bolchevique. Este es el escudo de Ucrania. Una invención de Lenin en particular después de la revolución de 1917, y este es el escudo de la Rusia actual. Pero que su pueblo siempre se ha considerado ruso y ortodoxo, antes del siglo XVII y después también. Afirma que puesto que Lenin detestaba el nacionalismo zarista, cárcel de pueblos según él, creía que Ucrania no era Rusia, sino una nación aparte, aunque en ella hubieran minorías rusas. Esta doctrina era una bomba de relojería, agregó Putin en enero de 2016. Lenin había arruinado la estabilidad del Estado ruso por conceder rango jurídico a Ucrania y a las demás repúblicas soviéticas. Completaba el argumento histórico con el expansionismo de la OTAN, un expansionismo que, según su idea, había abarcado suelo ruso en Ucrania, dado que esta nación siempre ha sido parte de Rusia. Pero esto es una burda mentira. Stéphane Courtois, historiador y director del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, ha desmontado el argumento histórico de Putin en un artículo publicado en Le Figaro el 1 de marzo de 2022, nada más empezar la invasión de Ucrania por Rusia. Afirma este autor que Ucrania existe desde hace más de 1000 años, que comenzó con la Rus de Kiev, una federación de tribus que tuvo origen en la fundación de la dinastía rúrica el año 862 y llegó a ocupar una vasta extensión entre el Báltico y el Mar Negro a mediados del siglo XI. Sin embargo, la primera referencia a Moscú data de mediados del siglo XII. La incorporación de Ucrania al imperio de los zares se produjo a finales del XVIII. Los movimientos nacionalistas ucranianos empezaron de inmediato en el XIX, reivindicando su lengua, su literatura y tratando de resistir a la opresión. Lo que no tiene en cuenta Putin es que en 1917 no hubo una revolución, sino dos. Una en febrero, que provocó el mes siguiente la abdicación del zar Nicolás II y el desplome del régimen zarista, y otra en octubre, con la toma del poder por los bolcheviques y el nacimiento del primer estado totalitario que ha existido. Una fue de carácter democrático y otra de carácter despótico. Lenin no derrocó a los zares, sino que destruyó un régimen democrático en ciernes. Ucrania proclamó su autonomía del gobierno central después de la primera revolución el 23 de junio, después de haber constituido un parlamento o rada el 17 de marzo. A Lenin le disgustó sobremanera la noticia, pero después de su victoria de octubre hubo de resignarse porque lo prioritario era apuntalar el poder que había conquistado gracias a la ayuda del Estado Mayor alemán. Se limitó entonces a mentir. Así, el 5 de diciembre ensalzó la libertad total del pueblo ucraniano, pero extendió su mano fraternal a los trabajadores ucranianos para luchar contra la burguesía, decía él. 13 días después, en un manifiesto al pueblo ucraniano, acusaba a la Rada de llevar a cabo una política burguesa y no reconocer el poder de los soviets en Ucrania. Luego no representaba a las masas trabajadoras, por lo que no cabía posibilidad alguna de acuerdo con ella. Para terminar, daba un plazo de 24 horas para responder a sus requerimientos y, en caso de no ser así, para declarar a la Rada de Ucrania en estado de guerra declarada contra el poder soviético en Rusia y Ucrania. Estas son palabras de Lenin. Puesto que no recibió una respuesta satisfactoria, Lenin proclamó una república soviética de Ucrania en Kharkov el 25 de diciembre. A continuación, los guardias rojos se apoderaron de Kiev el 8 de febrero de 1918. Lejos de ser la bomba de relojería que Putin atribuye a Lenin, este fue su modelo a seguir. Y así ha sido por parte de todos sus antecesores hasta el año 1991.
Siempre se han tratado de aniquilar por medio del terror las aspiraciones de los ucranianos a la libertad. Lo que se está viviendo en Ucrania desde el año 2014 hasta hoy es el penúltimo acto de una agresión continuada desde el siglo XVIII, recrudecida durante el periodo soviético y desde luego continuada en la actualidad por Putin. Hasta otro momento, amigos.